A ver, uno de sus compañeros chicos tenía una duda, Jesús Omar. Andas por ahí, ¿verdad, Jesús? Sí, aquí ando, profe. A ver, ¿de qué se trata la inquietud? Bueno, tenía dos dudas. La primera era con respecto al cuestionario. Ah, Bueno, van de la mano. Eh, en la primera parte hay que hacer las configuraciones electrónicas. Entonces, yo conozco con ¿cómo le llama usted? Half-bow o algo así. wow, ajá. Ándele. Con ese yo conozco yo sé hacer la configuración electrónica, pero yo veía que luego en las explicaciones pone la configuración electrónica y o no sé si yo me confundí, la pone y ya la pone como híbrida. O sea, ya dice SPX, SPY. Entonces yo no entiendo por qué. Que, sé que así se puede expresar, pero no sabía que así puedo poner la configuración electrónica, o yo me confundí. Es nada más para ahorrar chamba, Omar. O sea, cualquier sistema de notación es perfectamente equivalente. Nada más que hay sistemas de notación que resaltan algunas propiedades que de repente me es útil. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la anomalía en la configuración electrónica del cobre, la plata y el oro, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, nada más. Si pintamos la configuración electrónica del nitrógeno, así como tú la sabes hacer, aguántenme tantito. Para el nitrógeno sería, de acuerdo con esto del Aufbau, sería 1s2, luego sería 2s2, 2p3, ¿no? Sí, Ahora, esta notación que hemos estado trabajando se llama kernel. Lo que hace es que hace que nos olvidemos de todos estos electrones, porque todos estos electrones representan la configuración del gas noble que se encuentra en el periodo anterior a ese elemento. Si el nitrógeno se encuentra en el segundo periodo, entonces el kernel lo que me va a decir cuál es la configuración del gas noble que se encuentra en el primer periodo, sería el elemento helio, ¿no? sí, Entonces, aquí le ponemos que esta configuración del kernel equivale a esto de 1s2, ¿va? Y ya nada más pinto los electrones de valencia. Los puedo pintar todavía siguiendo este mismo sistema de notación. Para el nitrógeno sería 2s, 2, 2p3, o bien puedo utilizar la de las casitas porque de repente te digo me es útil para ilustrar algunas cuestiones importantes ahí. Entonces ahí digo que es el kernel más 2s, que tiene sus dos espines, y luego estarían 2px, 2py y 2pz. 2px, 2py y 2pz. Y entonces ahí le pongo esos tres electroncitos de la otra configuración, pero cualquiera de las tres es perfectamente equivalente. Te digo, hay veces que va a ser más útil una que otra, pero en general todo esto se está construyendo utilizando el Aufbau, salvo algunas excepciones de la tabla periódica. Lo que les decía hace un momentito, la configuración del cobre, la plata y el oro, por ejemplo, son anomalías, o la del rutenio también. Y eso debe a algunos efectos que tenemos, sobre todo el efecto del par inerte. ¿Te acuerdas que para el cobre nosotros teníamos un número atómico de 29, ¿no? Se encuentra en el cuarto periodo el cobre, entonces podemos utilizar el kernel con el argón que llena el tercer periodo. Hasta ahí tenemos 18 electrones. Después tendríamos el orbital 4s, que tiene dos electroncitos. Y acá seguirían el conjunto de orbitales d, son los orbitales 3d, que serían 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dx cuadrada menos y cuadrada y 3dz cuadrada. Como me da mucha flojera escribir todo eso, simplemente voy a decir que son los orbitales 3d. Ahí necesito llenar con 9 electrones. Si yo le hiciera de acuerdo con el Aufbau, tendría aquí esta configuración electrónica. 9 electrones en orbitales d.
Esto es de acuerdo con el llenado que nosotros sabemos hacer del Aufbau. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Aquí son importantes cuestiones como el efecto del par inerte, que van a hacer que sea más favorecido esto energéticamente si yo lleno totalmente el conjunto de orbitales 3D. Entonces hay un electroncito de 4s que se promueve para aparearse aquí y entonces ya tengo una configuración de capa cerrada o bien estoy maximizando el efecto del par inerte. Por eso es que ahí en la plata, el cobre y el oro tengo esta anomalía. Ya no es suficiente lo que conocíamos acerca del Aufbau. Tenemos que conocer estas dos energías. Una se llamaba energía de intercambio y la otra se manifestaba como el efecto del par inerte. Es una configuración de capa cerrada. O sea, todo tiende a alcanzar la configuración de un gas noble, o sea, de llenar el mayor número de orbitales como sea posible. Eso estabiliza los sistemas y por eso es que tengo algunas anomalías en la tabla periódica. ¿Te acuerdas que en los elementos lantánidos y actínidos también tenía muchas veces anomalías, ¿no? Había veces que el electrón se encontraba en orbitales D y de repente se promovía a orbitales F. También tengo que muchas veces los electrones que se encuentran en orbitales S saltan hacia los orbitales D y F. Todo esto con la finalidad de que se estabilice el átomo, ya sea por la energía de intercambio o por el efecto del par inerte. ¿Ah? Pero sí, o sea, digamos, el caballito de batalla sigue siendo el Aufbau. ¿Con eso queda alguna duda? No, o sea, pues son equivalentes, ¿no? Sí puedo hacerlo con el... O sea, Así no es. puedo desarrollarlo como usted lo hace con los gases nobles o nada más me quedo con el Aufbau, pero sería mucho más largo. Por ejemplo, en una pregunta de examen, si yo quisiera resaltar alguna propiedad o algo, yo les haría la indicación de qué configuración electrónica conviene utilizar, qué notación. ¿Va? Pero hasta donde vamos, cualquiera es perfectamente equivalente. Por cierto que la configuración electrónica entonces del cobre, ¿cuál sería? Sería argón con el otro sistema de notación de 18 electrones y luego aquí le pondríamos 4s1, 3d, 10. Hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que en la tabla periódica muchas veces esto viene invertido. Esto aparece como argón, 18 electrones, y en muchas tablas periódicas van a ver que dice 3d10 y después aparece 4s1. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, esta de acá es totalmente falsa, ¿va? Conviene muchas veces ponerla de esa manera, porque así nosotros vemos inmediatamente cuál es el periodo en el que se encuentra el elemento. Por ejemplo, aquí en esta configuración se está resaltando que el último periodo, o el periodo en el que se encuentra, es el periodo 4. A diferencia de esta, donde el periodo aparece tantito antes, muchas veces eso es causa de confusión. Entonces, por eso es que con fines didácticos, el sistema de notación que se utiliza en las tablas periódicas es este, pero es erróneo. No me está diciendo cuáles son las energías que tiene cada orbital. Nosotros sabemos que la energía para el orbital 3D es mayor que la energía para el orbital 4s. De hecho, esta configuración electrónica lo que me está diciendo es cuáles son las coordenadas energéticas. O sea, esto va incrementando la energía del momento angular. ¿Se acuerdan qué era el momento angular orbital? Era la desviación que teníamos nosotros de una geometría esférica, ¿no? La esfera es la superficie que tiene menos energía y conforme incrementamos el valor del número cuántico L, entonces cada vez vamos a tener mayor energía. Por eso es que 3D tiene mayor energía que 4S. ¿Ah? O sea, la notación, el Aufbau, lo que me dice es cómo es la energía de esos orbitales. Hay que tener cuidado con eso. No hay que confiarse en la tabla periódica. Hay que extraer la información que nos sea útil, pero tenemos que tener el conocimiento para saber discernir los errores que contiene. Les digo, todas las tablas periódicas contienen errores, algunas más que otras, pero nosotros tenemos que saber cuáles son esos errores, tener la capacidad de predecirlos y de corregirlos. ¿Va? ¿Algo más? ¿O alguien que tenga alguna duda con respecto de esto? Profe, yo sí tuve una duda con la guía. Ajá. En la segunda sección, a partir del inciso I,
Ah, con el hexacloruro de fósforo. ok. Ahí por decir cómo le podría hacer para que quedara un ion negativo. A ver, vamos a ver. Acuérdense que todo parte de que tengamos el arreglo inicial en el estado basal, o sea, ponemos los electrones que corresponden a cada elemento y después empezamos a poner los electrones que falten o que sobren. En este caso, el hexacloruro de fósforo, a lo mejor la dificultad que tienes es que no pusiste esta carga negativa, ¿o sí la pusiste? Sí, bueno, es que sí venía Ok, en la guía. ok, vamos a hacerla. ¿Qué les parece que ponga los cloros ahí, rodeando al átomo de fósforo? Pinto los electrones de valencia. Los cloros tienen 7 electrones de valencia. Acuérdense que hay que pintarlos por pares. Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. De hecho, es bien importante esto de que los electrones se organicen por pares. Finalmente es lo que estoy viendo aquí. Los electrones tienden a aparearse. Por eso es que no es del todo descabellado que en este dibujito yo los organice también en forma de pares. Un poco complicado hacer el dibujo aquí en la aplicación, pero ya quedó. Los cloros tienen 7 electrones de valencia porque se encuentran en el grupo 17, mientras que el fósforo, que se encuentra en el grupo 15, tiene 5 electrones de valencia. Entonces quedaría uno acá. Voy a ponerlos más o menos dirigidos hacia los otros cloros. 4 y 5, ¿no? Pero me está diciendo el dibujito que me hace falta este electrón. Tengo que añadir una carga negativa al esquema. Entonces ese electrón por conveniencia lo voy a poner aquí. Entonces ya de ahí se ve muy incómodo trazar estos vectores de enlace, ¿no? Todos ellos van a formar enlaces covalentes y así me quedaría la moleculita. ¿Va? Ahora, lo que les decía es que esta estructura no es una estructura de Lewis válida porque el fósforo está excediendo el octeto. Si hacemos la cuenta de los electrones que están alrededor de él, veríamos que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Está excediendo el octeto por 4 electrones. ¿Cuál sería la estructura de Lewis correcta? Bueno, ahí yo puedo hacer los arreglos que me vengan en gana. Generalmente una estructura de Lewis correcta va a requerir contribuciones del tipo iónico para que no exceda con la regla del octeto. Sin embargo, esta estructura que pinté a la izquierda también podría ser válida si ustedes justifican qué cosa. Que se agrega un electrón. Que el fósforo se encuentra en el tercer periodo, ¿no? Exactamente. Como el fósforo se encuentra en el tercer periodo, posee orbitales D que se encuentran desocupados. Esos orbitales D pueden recibir densidad electrónica adicional y eso me explica la expansión del octeto. ¿Va? Pero fíjense, de aquí voy a pintar el fósforo con 4 cloros alrededor. Voy a pintar sus electroncitos de valencia originales. Tenía 5, ¿no? ¿Qué les parece que haga este truco de magia? Voy a quitar de aquí un electroncito. Entonces toda esta especie ahora tendría una carga activa, ¿no? Hago las combinaciones que dan lugar a los enlaces. Este con este se va con este. Bueno, hace un enlace con este con este otro y este con este otro. Ahí está un fósforo tetravalente. Como le quité un electrón, todo esto va a tener una carga una vez positiva, ¿no? Ahora, tengo por acá afuera 2 átomos de cloro. Voy a pintar las estructuras originales de valencia que corresponderían a que tuviera 7 electrones cada uno. Pero recuerden que al fósforo le quité un electrón, entonces se lo puedo poner ese electrón a este átomo de cloro que se encuentra afuera. Con eso el átomo de cloro adquiere una carga negativa, ¿no? ¿Y de dónde saco el otro electrón? Está en esta carga, ¿no? Todavía no la he puesto. Entonces, ese menos de la carga total se la voy a poner a este otro electroncito, a este otro cloro, perdón,
Ya este otro cloro también me queda con una carga negativa. Entonces, ahora en resumen, tengo dos cargas negativas contra una carga positiva. Globalmente la molécula va a tener esta carga negativa que estoy viendo acá, ¿va? Esa es la estructura de Lewis correcta, porque fíjense que en ningún caso estoy excediendo la regla del octeto. Los cloros la cumplen y el fósforo también la cumple. Tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Ah, ya, es que sí, ya entendí, profe. Es que no sé de dónde sacar el último electrón. Hay que hacer trampitas con los electrones. A los electrones, acuérdense que yo los pongo donde me convenga, ¿va? No deja de ser esto un formalismo, chicos. Hay que tenerlo, hay que tomarlo como tal. Es un formalismo. Profe, Ajá. ¿puede poner otro ejemplo como ese? Por favor. Dale. Ahorita, bueno, ok, está bien. A ver. Bueno, va. A ver, les voy a poner este. Profe, entonces, cualquiera de las dos está bien, mientras que digo, solo si en la izquierda justificamos que está después del tercer periodo y que entonces puede extender el octeto. Así es. Entonces, en el examen, si pone una como esa, yo puedo poner cualquiera de las dos. Sí, pero si pones esta y no le pones justificación, tache. ¿Va? Ok, sí. Déjenme ponerles esta otra. A ver. Este es un veneno muy poderoso, el anión cianuro. Vamos a ponerlo de esta manera. Pinto los electrones de valencia. Para el carbono son 4, ¿no? Y para el nitrógeno son 5. 2, 3, 4, 5. De aquí se ve bien cómodo. Ah, bueno, pero espérense. Falta ponerle esta carga de acá. Varios se preguntarán, ¿dónde es correcto poner ese otro electrón? Hay muchos que me han dicho a través de los años que llevo dando clases que lo correcto sería ponérselo al nitrógeno porque es más negativo que el carbono. No, esto no deja de ser, como les decía hace un momentito, un formalismo. Entonces, los electrones yo los pongo donde me dé la gana, donde me sirvan, más bien para arreglar el problema. Entonces, lo voy a poner ahorita a este nitrógeno aquí. Entonces, ya puedo formar los enlaces. Este se ve bonito con este. Luego de aquí voy a quitar uno, lo voy a poner aquí. Para el carbono. Entonces, este me forma otro enlace con el del nitrógeno. El nitrógeno ya está cumpliendo con la regla del octeto, pero el carbono todavía no. ¿Qué les parece que este par del nitrógeno pase completito hacia el átomo de carbono? Esa sería la noción del enlace covalente coordinado, ¿no? Y de esa manera ya, el carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones de valencia. El nitrógeno también tiene 8 electroncitos de valencia, entonces ya de esa manera queda cumplido el octeto para las dos, para los dos átomos. ¿Ah? ¿Era como el ejemplo que querías o quieres otro? Con ese, prof. Está chido, ¿Ese? gracias. Oiga, profe, pero Dígame. ¿por qué quedó, por qué el cianuro quedó como negativo si en realidad sí está cumpliendo el octeto? Ah, sí lo está cumpliendo, pero porque yo le metí un electrón de más. Si no metiera este electroncito de la carga, entonces no hay manera de que cumpla con el octeto. ¿Ah? Ah, ya, sí, perdón, ya vi. Sí, o sea, yo tengo que tener algo de información. No me puedo construir una estructura de Lewis de la manga tampoco. Necesito saber cuál es, por ejemplo, la cuestión electrostática de los compuestos, si tienen cargas, si son compuestos iónicos, si son moleculares, etcétera. Todo esto me da la pista para que yo añada o quite electroncitos, ¿va? Entonces sí, tiene que haber algo de información de fondo. ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar entonces a otra cosita. Profe, rápido. A ver, dígame. Que yo tengo duda con el inciso T, igual de esa parte de la guía. ¿Cuál es la pregunta? Es que no sé cómo acomodarlos. No sé cómo acomodarlos. Pero ¿cuál es el compuesto? Ah. No me lo tiene que decir por su nombre químico. Si quiere, dígame CCl4 o lo que sea. ¿Ah? Ajá, son 2H3 y CO.
Ok. CH3 dos veces y un CO. Hay muchísimos isómeros que podrían tener esta misma fórmula molecular, pero en general la existencia de un paréntesis, por ejemplo, les puede dar una muy buena pista de cuál es la estructura. Este CH3 que está en un paréntesis se conoce como radical metilo. Entonces me dicen que tengo dos de esos, ¿no? Voy a pintar a la estructura de esta forma. Carbono, tengo hidrógenos. Y del otro lado voy a tener algo muy parecido. Ay, bueno, aquí ya les dibujé un enlace, no se fijen. Son 4 electrones originales para el carbono, ¿no? A la hora que los emparentemos con los de los hidrógenos, ahí se van a formar 3 enlaces, ¿no? Es lo que estoy expresando aquí. Y luego por acá tengo otro átomo de carbono con sus 4 electrones de valencia, y aquí voy a acomodar un átomo de oxígeno con sus 6 electroncitos. Les puse ahí entre paréntesis que la estructura correspondía a la acetona. ¿O no dice nada? Nada más dice esto de la fórmula molecular. No dice nada. ¿No dice nada? Ok, ese fue mi error. Les tenía yo que haber dado alguna otra pista para que no se quebraran tanto tiempo la cabeza. Pero bueno, no es tan difícil. Si lo organizo así, ya puedo plantear los enlaces entre los carbonos y los hidrógenos. Quedaría de esta manera. Y luego este electroncito lo puedo enlazar con este otro de acá y este con este de acá. Voy a quitar este electrón de aquí arriba y lo voy a pintar aquí abajo. Fíjense, aquí puedo otra vez explotar la noción de que el carbono dona completito este par de electrones hacia el átomo de oxígeno. Entonces me quedaría otra vez un enlace covalente coordinado, ¿no? O sea, el par de electrones brinca para acá. Ahí ya todos están cumpliendo con el octeto, salvo el carbono del centro. ¿Cómo le hago para que lo cumpla? Ahí tendría que haber un doble enlace, ¿no, profe? Así es. ¿Y quién pone los electrones? El Los oxígeno. pone este oxígeno. O sea, el carbono le dio 2 electrones, pero el oxígeno le regresa 2 electrones también mediante un enlace covalente coordinado. Y ahora sí, ya todas las especies están cumpliendo con la regla del octeto. Les digo, aquí la pista sería considerar al paréntesis, que me está dando la idea de que tengo una unidad estructural, la unidad estructural metilo, que es esta de acá, y que se repite 2 veces. ¿Ah? No les voy a poner algo así tan complicado, y si se los pongo les tengo que dar alguna pista, entonces no sufran. ¿Ah? Sí, gracias, profe. Ok. Ahora, fíjense en esta moleculita del metano. Nosotros sabemos que hay 4 enlaces con los átomos de hidrógeno, es lo que me predice la estructura de Lewis. Pero ¿podría yo de la estructura de Lewis intuir cuáles son, por ejemplo, las distancias de enlace carbono-hidrógeno? O más aún, ¿cuáles son los ángulos de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno? Por ejemplo, este ángulo de enlace. ¿Cómo a qué les parece que se podría parecer? ¿A una pirámide? Usted ya se está adelantando mucho así en el papel. ¿Qué parece? Parece que es un ángulo recto, ¿no? Parecería como que los hidrógenos se encuentran distribuidos hacia los vértices de un cuadrado plano. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cuadrado plano? Bueno, en la química existen los cuadrados que no son planos. Después vemos en qué consisten, ¿va? Parecería que es simplemente una geometría cuadrada y que los hidrógenos se encuentran hacia los vértices. Bueno, esto yo no lo puedo saber de la estructura de Lewis. Lo único que me está diciendo la estructura de Lewis es en qué condiciones los átomos están dispuestos a cumplir con la regla del octeto, o sea, a cumplir con el efecto del par inerte, ¿va? De hecho, este trabajo de determinar cuál es la estructura verdadera que tiene el metano le llevó a 2 científicos, uno se apellidaba Van 't Hoff y otro Lebel, algo así como 15 años de investigación.
No es una deducción fácil cuál es la geometría verdadera para el átomo de carbono. En la actualidad, gracias a ese trabajo de Van Hoff y Lebel, se sabe que el metano en realidad no tiene una geometría cuadrada plana, sino que tiene una geometría tetraédrica. Voy a pintarlo de esta manera. Este hidrógeno se encuentra enlazado al carbono sobre el plano del pizarrón. Y este otro también. Ahora, hay otro que se encuentra dirigido hacia atrás del plano del pizarrón. Lo voy a representar por esta línea punteada. Y hay otro que se encuentra hacia adelante del plano del pizarrón. Lo voy a representar al enlace como una cuña. Esto es lo que decía su compañera. Es una pirámide de base triangular. A esto se le conoce como tetraedro. Ahora, es un tetraedro regular porque los 4 hidrógenos son la misma clase de átomo. Si es así, la densidad electrónica alrededor de cada uno de ellos va a ejercer el mismo efecto repulsivo sobre sus vecinos y entonces eso se va a equilibrar en ciertas posiciones que están fijas en el espacio. Para un tetraedro regular, yo esperaría un ángulo hidrógeno, carbono, hidrógeno de 109.5 grados. ¿Va? ¿Qué pasará si yo reemplazo a un hidrógeno por un cloro, por ejemplo? Sería el caso de la molécula del clorometano. Vamos a pensar que el cloro se encuentra igual sobre el plano del pizarrón. Hay otro hidrógeno también sobre el plano. Otro se encuentra entrando al plano del pizarrón, bueno, y el otro se encuentra saliendo. Este cloro tiene 6 electrones alrededor de él. Son 6 electrones que no están formando enlaces o pares libres. Hay 3 pares libres. Estos pares libres están ejerciendo un efecto repulsivo mayor que el que ejercen los átomos de hidrógeno, porque fíjense, ¿dónde están los electrones que tenía el átomo de hidrógeno? Ahora se encuentran compartidos en el carbono. Podríamos pensar que la región de máxima probabilidad de encontrar a esos electrones que tiene el hidrógeno se encuentra en el eje internuclear. Se encuentran fijos porque están siendo atraídos. Bueno, no se encuentran fijos, pero la probabilidad más alta de hallarlos es aquí, porque por un lado están siendo atraídos electrostáticamente por el núcleo del carbono y por otro lado están siendo atraídos electrostáticamente por el núcleo del hidrógeno. Entonces, esas atracciones hacen que la mayor probabilidad sea encontrarlos aquí en el eje internuclear. Pero estos electrones de acá, los que se encuentran como pares libres, se encuentran muy desbalagados, están ejerciendo un efecto repulsivo más importante y además solo se encuentran atraídos electrostáticamente por el puro átomo de cloro que se encuentra aquí. O sea, estos se encontraban atraídos por 2 núcleos, mientras que estos de acá se encuentran atraídos nada más por el núcleo de cloro. Entonces se encuentran más desbalagados en el espacio. Tienen un mayor efecto repulsivo. Lo que va a ocasionar esto es que el resto de los ángulos de enlace se cierre. Ya no voy a tener un tetraedro regular, sino que voy a tener un tetraedro distorsionado. Dado que hay mayor repulsión de los pares libres, esperaría que ahora estos ángulos de enlace fueran inferiores a los 109.5 grados que tengo para el tetraedro regular. Haría falta determinarlo experimentalmente mediante difracción de rayos X. Ahorita nada más les voy a decir que el valor del ángulo es menor que los 109.5 grados. ¿Va? Pero todo esto yo no lo sé de la geometría que me predice la estructura de Lewis. Tengo que hacer uso de una herramienta adicional para determinar de forma empírica la geometría de las moléculas en la realidad. Y esa forma empírica o esa formulación empírica se conoce como modelo BSPER. Este es un acrónimo. Significa, por sus siglas en inglés, Valence Shell Repulsion. No me acuerdo si repulsion se escribe con doble S, creo que no. Repulsion. ¿Se escribirá con doble S? Ya me sembraron la duda.
A ver, déjenme buscarlo en Wikipedia. ¿Cómo, perdón? ¿Es con una sola S? Sí, es con una sola, creo. Ok. Este enunciado se leería como repulsión entre pares electrónicos de la capa de valencia. Simplemente analizando el efecto repulsivo que tienen los pares electrónicos, ya sea que se encuentren formando enlaces o que se encuentren como pares libres, de esa forma yo puedo predecir de una manera bien certera la geometría que tienen los diferentes compuestos químicos. Ajá. Vamos a expresarlo esto a manera de una tabla. Aquí les voy a poner un tipo. Vamos a ir analizando diferentes geometrías moleculares. Aquí les voy a poner una geometría. Y aquí les voy a poner un ejemplo. El ejemplo más sencillito de todos sería una molécula del tipo AX. A es un átomo, X es otro átomo. Por ejemplo, la molécula del cianuro, del anión cianuro que pintamos arribita, sería una molécula del tipo AX. Simplemente es un sistema formado por dos átomos. Ajá. Lo que me dice este modelito, BSFR, es que los átomos se van a localizar lo más alejados los unos de los otros como sea posible, con la finalidad de que se minimice el efecto repulsivo que hay entre ellos. El efecto repulsivo está mediado por los electrones. Acuérdense que los electrones no dejan de ser cargas negativas. Entonces, si yo coloco lo más alejados a los electrones los unos de los otros, estaría llegando a una geometría que es estable. Ajá. Entonces, la más sencillita de todas sería la geometría del tipo AX. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno es una geometría del tipo AX. O sea, tengo un sistema de dos átomos. No hay otra manera de colocarlos más que de una forma lineal. ¿Están de acuerdo? O sea, yo como cambie el segundo de los hidrógenos, lo ponga en cualquier posición con respecto del primero, la molécula va a seguir siendo lineal. ¿Están de acuerdo con eso? Es el tipo más sencillito. Seguiría una molécula del tipo AX2. A es un átomo central y los átomos X son átomos periféricos. O sea, ahora tengo un sistema de tres átomos. ¿Cuál es la mejor forma de colocar a las X alrededor de la A? De forma que queden lo más alejadas las unas de las otras. ¿Uno en cada lado? Ajá, o sea, diametralmente opuestas, ¿no? Eso correspondería a que yo tuviera un sistema de esta forma. A es el átomo central y las X se encuentran diametralmente opuestas. ¿Cuál es este ángulo de enlace? X a X. 180. 180 grados. Entonces, la geometría va a seguir siendo lineal en este caso. Y como ejemplos, podría yo tener algún compuesto formado por un elemento del grupo 2, un alcalino térreo, por ejemplo, el dihidruro de berilio. El dihidruro de berilio va a tener una geometría lineal también. O sea, estoy colocando a las X lo más alejadas las unas de las otras. El siguiente tipo sería el tipo AX3. Ahora tengo tres átomos X. ¿Cómo los coloco lo más alejados los unos de los otros? Forma triangular, ¿no? Exacto. A estaría en el centro de un triángulo y las X estarían colocadas en los vértices. Sería un triángulo equilátero si las X son las mismas. Si tuviera, por ejemplo, un sistema del tipo AX2Y, aquí lo que estoy diciendo es que hay un átomo que es diferente de las X, que tiene mayor o menor densidad electrónica que las X, entonces eso me generaría una distorsión
del triángulo equilátero, pero para 3 sustituyentes iguales, eso se conoce como ligantes homolépticos. Para 3 sustituyentes iguales, la geometría que se forma sería la de un triángulo equilátero, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los ángulos de enlace X a X? 60 grados. Nel, ¿qué? 45. Nel. No manchen, chicos. 120 Eso es de la maestra Lupita. A ver. 120. 120 grados, ok. ¿De dónde viene la confusión? Lo que pasa es que en la primaria nos enseñaron que la suma de los ángulos internos de un triángulo era de 180 grados. Entonces, por eso es que su compañero dice, pues tienen que ser de 60, ¿no? Pero se acuerdan que hay una diferencia entre un ángulo agudo y un ángulo obtuso, ¿no? Los agudos son los que miden menos de 90 grados. Aquí hasta un ciego ve que este ángulo mide menos de 60 grados. Pero también un ciego puede ver que este ángulo es obtuso, mide más de 90 grados. Entonces, tiene que ser de 120 grados, ¿va? Bueno, ok. La geometría en este caso es trigonal o triangular. Y como ejemplos, podríamos tener los hidruros o halogenuros de cualquier elemento del grupo 13. Por ejemplo, el borano, BH3. Podría ser el aluminano, AlH3, etcétera. ¿Va? Como ven, una moleculita del tipo AX4. ¿De qué forma colocamos a las X? Como cuadrado, ¿no? A ver, vamos a hacer la comparación. Tenemos a Sería como la... en el del carbono, ¿no? Los hidrógenos. Exactamente, pero vamos a ver por qué. Su compañero dice que lo pongamos como un cuadrado plano. Las X se encuentran hacia los vértices de un cuadrado. Vamos a compararla contra la otra que detectaron Van Hoff y Lebel, la geometría tetraédrica. Hay una X sobre el plano, otra se encuentra también sobre el plano, una se encuentra hacia atrás y la otra hacia adelante. Vamos a comparar los ángulos de enlace. ¿Cuáles serían los ángulos de enlace en la geometría cuadrada plana? 90. Serían 90 grados. Ajá, 90 grados. Mientras que aquí serían los 109.5 grados que esperábamos para el tetraedro regular. ¿Dónde tenemos mayor tensión o dónde tenemos mayor repulsión? Entre menor sea el ángulo de enlace. O sea, 90 grados no me alcanza como para que sea poquito el efecto repulsivo que existe entre las X. No es lo más alejado que las puedo poner. Eso se refleja en los ángulos de enlace. Les digo, a mayor sea el ángulo de enlace, menor va a ser la repulsión entre pares electrónicos. En este caso son los pares que están formando los enlaces covalentes, ¿no? Entonces, es mejor, desde el punto de vista energético, para minimizar la repulsión, adoptar la geometría tetraédrica que adoptar la geometría cuadrado plana. Sí existe la geometría cuadrado plana, pero casi nunca para elementos representativos. Después la analizamos para metales de transición, que es donde la tenemos. Y tenemos que analizar un efecto adicional que se llama campo cristalino. Ahorita con los elementos que tenemos, simplemente viendo los valores de los ángulos de enlace, nosotros decimos que la geometría tetraédrica es más favorecida que la cuadrada plana. Entonces la geometría es tetraédrica. Esto en el lenguaje de la teoría de grupos, la geometría tetraédrica se abrevia como T subíndice D. TD. Siempre que vean un TD, quiere decir que la geometría molecular es tetraédrica. Y como ejemplos, pues ya tenemos a nuestra moleculita de metano, CH4. Si nos bajamos por la familia del carbono en la tabla periódica, nos encontramos con el silicio. El análogo del metano para el silicio se llama silano. Sería SiH4. Y así.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos? A ver, ¿qué me dicen de una geometría del tipo AX5? Pentaédrico. Si lo pusiéramos nosotros a la A en el centro de un pentágono, entonces los ángulos de enlace todos serían agudos, ¿estás de acuerdo? Habría muchísima repulsión. Se agrega un electrón abajo, así como el del carbono, pero uno abajito, o sea, opuesto al que está como hacia Esa arriba. es una idea. Su compañero lo que dice es que le metamos a esta geometría tetraédrica otra X que se encuentra aquí abajo. Es correcto. Sí existen las geometrías pentagonales, pero son muy raras, justamente debido a que tienen muchísima repulsión electrónica. Pero fíjense, voy a explotar la idea que me acaba de dar su compañero. Voy a poner una X que se encuentre también sobre el plano. Esta X empieza a generar repulsión. Entonces eso hace que estas otras tres X, esta y esta, se abran ligeramente hacia arriba para que se minimice la repulsión entre pares electrónicos de los enlaces. Entonces lo puedo pintar de esta manera, miren. Podría pintar que están dos X sobre el plano. Se encuentran así como marcando un eje de simetría molecular. Justamente estos dos sustituyentes X se llaman sustituyentes axiales, se encuentran sobre un eje, o también apicales, ¿no? Ápice significa eje también. Y después voy a pintar tres que se encuentren sobre un plano, pero es un plano perpendicular al plano del pizarrón. Hay otra X que se encuentra aquí, otra se encuentra hacia atrás y otra se encuentra hacia adelante. Ajá. O sea, tengo un triángulo que está atravesado por un eje. ¿Va? Esa geometría se conoce como bipirámide trigonal. Aquí se los voy a poner así nada más. Tengo una llamada telefónica, espérenme, déjenme colgar. ¿Te buscan los del Coppel, profe? Nel. Es raro porque yo contraté el servicio telefónico nada más para tener internet, porque ya ven que venden los paquetitos, ¿no? Entonces ni siquiera me sé mi número telefónico, jamás se lo he dado a nadie ni nada. Y mi esposa tampoco, entonces, pues, ¿quién me llama? Bueno, esa geometría entonces de aquí se conoce como geometría BPT, bipirámide trigonal. Se los voy a poner nada más como BPT. En el lenguaje de la teoría de grupos, esa geometría se conoce como geometría de... Ay, espérenme. Es la geometría de 3H. 3H es subíndice. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son los ángulos de enlace para la geometría bipirámide trigonal? Es así como si yo estuviera uniendo dos tetraedros por la base, por eso se llama bipirámide trigonal. Fíjense que los ángulos de enlace difieren dependiendo de dónde estén distribuidas las X. Si se encuentran distribuidas sobre este plano, el plano rojo, eso se conoce como plano ecuatorial. ¿Cuál es el ángulo de enlace para dos X que están en el plano ecuatorial? Lo voy a poner mejor. Es de 120 grados porque es un triángulo equilátero otra vez. Dos sustituyentes ecuatoriales, así se llaman, tienen un ángulo de enlace de 120 grados. Ahora, ¿cuál es el ángulo de enlace entre un sustituyente ecuatorial y uno apical o axial? ¿90 grados? Es de 90 grados porque el triángulo es perpendicular al eje. Entonces aquí tengo un ángulo recto en comparación con los 120 grados que tengo sobre el plano ecuatorial. Eso va a hacer que para el ángulo recto, como tengo un ángulo más chiquito, tenga más repulsión. Y eso va a hacer que estas distancias de enlace, lo voy a pintar con mi lápiz arcoíris, Sean mayores, se alarguen. exactamente.
van a ser ligeramente más largas que las distancias de enlace sobre el plano ecuatorial. Siempre los sustituyentes apicales van a tener un enlace más largo que los sustituyentes ecuatoriales, ¿va? Pero ahora fíjense en otra cosa chida. Otra vez con mi lápiz arcoíris, pero este otro. Voy a hacer que esta X de acá como que se tuerza un poquito hacia el plano ecuatorial que tiene la molécula. ¿A qué geometría estaría llegando yo? Voy a pintarla como estaba. O sea, aquí tengo a la X que se encuentra arriba sobre el eje. Esta X quiere pasarse, la X de abajo quiere pasarse al plano ecuatorial. Entonces eso haría que ahora los sustituyentes se reacomodaran y se redistribuyeran hacia los vértices de un cuadrado en la base. Aquí va a quedar la X que ya estaba y la que se torció va a quedar hacia adelante del plano del pizarrón. ¿Ah? Esto sería una pirámide de base cuadrada. ¿Va? Esto en el lenguaje de la teoría de grupos se conoce como geometría de 4H. Ajá. Es simplemente una pirámide de base cuadrada, o sea, la A en realidad va a estar encima de la base para minimizar la repulsión, pero un modelo simplista podría ser aquel en el que todo esto se encuentra en la base de la pirámide y hay una X que se encuentra sobre el eje. Una pirámide de base cuadrada, así como la de Keops, la de las pirámides de Egipto, todas esas, ¿no? Son pirámides de base cuadrada. Bueno, esta geometría entonces se llamaba de 4H. Y fíjense, en esta geometría de 4H también podría ser que cualquiera de estos sustituyentes que se encuentran aquí en la base, de repente se tuerza y pase otra vez hacia la posición apical. De hecho, a temperatura ambiente, las dos estructuras, D3H y D4H, se están interconvirtiendo. Ajá. La barrera para la conversión, la barrera energética para la interconversión de una en la otra, es inferior, o sea, la energía que hace falta para convertir una en la otra, es menor que 25 kilocalorías por mol. Ustedes dicen, ay, güey, 25 kilocalorías por mol. ¿Cuánto es eso? Bueno, cualquier proceso que ocurra a menos de 25 kilocalorías por mol va a ocurrir de manera espontánea a temperatura ambiente. Y de hecho, la interconversión para estas dos geometrías es muchísimo menor que 25 kilocalorías por mol. Debe de andar por ahí de 10, 12 kilocalorías por mol. O sea que a temperatura ambiente, una estructura se va a convertir en la otra varios millones de veces cada segundo. Ajá. O sea, cualquier proceso que ocurra a menos de esa energía va a ocurrir de forma espontánea a temperatura ambiente. Entonces, en realidad, estas dos estructuras se están interconvirtiendo una en la otra. ¿Va? ¿Alguien por ahí quería participar? Yo quería preguntar, entonces, ¿ese tipo de estructuras consumen energía? ¿Son endotérmicas? No, porque acuérdate que nosotros estamos en un universo que se encuentra a una temperatura por encima del 0 Kelvin. Si nosotros estuviéramos a 0 Kelvin, entonces me quedaría con qué estructura. ¿Cuál es ligeramente más favorecida? Vamos la primera. Ajá, porque fíjense, en la geometría de 4H tengo 4 ángulos de enlace que son muy cercanos a 90 grados, ¿no? Les digo, no son exactamente 90 grados porque la A sale un poquito de la base, se va hacia arriba, pero son cercanos a ángulos rectos. Aquí tengo 4 de estos ángulos, mientras que en la BPT solo tengo 3. Entonces, esta geometría está ligeramente más favorecida que esta otra. Esta le pongo 2 palomitas, a esta nada más le pongo 1. Si yo me fuera a 0 Kelvin, vería que todas las moléculas se organizan en la geometría bipirámide trigonal, en la primera. Pero como estamos en un universo que se encuentra por encima de la temperatura absoluta de 0, entonces existe la energía suficiente como para que se lleve a cabo la interconversión. Entonces, a temperatura ambiente coexisten las dos estructuras. ¿Cuál más? Depende de cuál sea el compuesto.
En general, siempre voy a tener que tengo un ligero exceso de la estructura más estable a temperatura ambiente. O sea, siempre habrían más de estas moléculas que de estas otras. Pero existen de todos modos las dos. ¿Ah? Ahora, como ejemplos, podría tener la que les quebró la cabeza con la guía de estudios, el PCl5. ¿Se acuerdan que les había dicho que la geometría verdadera era aquella en la que los cloros estaban unidos covalentemente al fósforo? Bueno, el PCl5 tiene justamente la geometría de bipirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. Y cualquier otro elemento del grupo 15, por ejemplo, ¿quién se encuentra debajo del fósforo en la tabla periódica? El Arsénico. El arsénico, por ejemplo, el hexafluoruro, el pentafluoruro de arsénico, también tendría una geometría bipirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. Y así. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Ok. Sí, profe. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cómo será el tipo AX6? Me imagino como tres triángulos, dos triángulos, tres arriba y tres abajo. ¿Tres Sí, triángulos? un triángulo horizontal y un triángulo vertical. Sería así como si uniéramos dos pirámides de base cuadrada, ¿no? Ajá. A ver, o sea, lo que está diciendo su compañero es que aquí pongamos Un otra diamante. X debajo, ¿ah? Y entonces ahora ya no tengo una pirámide de base cuadrada, sino que tengo esta otra geometría que, ¿cómo se llama? Octaedro. Octaédrica. Eso en el lenguaje de la teoría de grupos se conoce como geometría OH. Y es justamente lo que decía su compañero. Déjenme ponerles aquí, antes de entrar a clases, me tomé la libertad mejor de agarrar un octaedrito de Wikipedia para que no me diera tanta lata al dibujarlo. Déjenme nada más cambiarlo de acá. Esa sería la geometría AX6. ¿Ya vieron? Es como si fueran dos pirámides de base cuadrada unidas, o sea, simplemente aquí en el centro del octaedro se encontraría el átomo A y en los vértices del octaedro, que tiene 6 vértices, tiene 8 caras, por eso se llama octaedro, pero tiene solo 6 vértices. En cada uno de esos vértices yo coloco a uno de los sustituyentes X. A ver, vamos a hacer el análisis para los ángulos de enlace. ¿Tendrá diferentes ángulos de enlace o diferentes distancias de enlace? La geometría OH. ¿Cuál es el ángulo de enlace entre dos sustituyentes de este plano? ¿90 grados? Es un ángulo recto. Pero si se dan cuenta, lo mismo ocurre para dos sustituyentes, uno en ecuatorial, por ejemplo, y el otro en apical. También acá tendría un ángulo de 90 grados. Todos los ángulos de enlace, X a X, van a ser rectos, de 90 grados. O sea que tendré diferentes distancias de enlace, como ocurría en la geometría BPT, o todas serán iguales. Todas serán iguales, ¿no? Todas tienen que ser iguales. Ajá. En la geometría octaédrica, todas las distancias de enlace son iguales. O sea que en realidad no es correcto que yo hable de que tengo un plano ecuatorial y sustituyentes apicales. De hecho, hagan la rotación de un octaedro. A ver, déjenme ver si aquí tengo alguno. Siempre es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Lo vean por donde lo vean, siempre va a ser el mismo. O sea, eso significa que todas las distancias de enlace tienen que ser perfectamente equivalentes. ¿Va? Ok. Y como ejemplos podríamos tener uno que también les puse en sus guías de estudio, es el hexafluoruro de azufre. Este es un gas a temperatura ambiente. ¿Han hecho alguna vez el experimento de respirar helio y después hablar? Sí. Uno habla chistoso. Bien agudo. Así es. Sí, en Uno mi habla lista de agudo. sueños.
Así es. Lo que pasa es que la velocidad del sonido en el helio es mayor que en el aire. Entonces eso hace que por el efecto Doppler, el sonido que percibimos nos llegue una octava más aguda con respecto del aire. Si nosotros le damos un jalón al hexafluoruro de azufre y después hablamos, vamos a tener el efecto contrario. Ahora la velocidad del sonido es menor que en el aire, entonces nosotros vamos a hablar así como disco a media revolución, así como, hola, ¿cómo estás? Y es por eso, por la velocidad del sonido. No tiene ningún efecto químico, es simplemente cómo se propaga la onda elástica que constituye el sonido. ¿Ah? Entonces el hexafluoruro de azufre sería un ejemplo, o cualquier otro del grupo 16 de la familia del oxígeno. Por ejemplo, abajo del oxígeno, abajo del azufre se encuentra el telurio. Bueno, para el telurio no es tan común. Para el selenio sí puede ser. Por ejemplo, el hexacloruro de selenio. Ese también tiene una geometría octaédrica. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. ¿Todo chido? Yo sí nada más quiero tener una aclaración. Entonces, entre más pequeño es el ángulo entre los átomos, hay más repulsión, ¿no? Así es. Ok, ya. Nada más que me confundí. Gracias. Lo que me dice el modelo, acuérdense, es colocarlos lo más lejanos los unos de los otros. Eso siempre se va a reflejar como un ángulo de enlace. A mayor el ángulo de enlace, más relajada va a estar la estructura o menor va a ser la repulsión. ¿Ah? Ok. ¿Cómo ven la estructura del tipo AX7? ¿Cómo la podríamos construir? Hay una manera bien sencillita, fíjense. ¿Qué les parece si agarramos de base a un octaedro y le pintamos un sustituyente X sobre una de las caras? ¿Cómo ven? Evidentemente, cuando pongo esta X azul ahí sobre la cara del octaedro, todas las demás se reacomodan, o sea, se mueven los ángulos de enlace y todo eso. Ya no es fácil de predecir, depende de quiénes sean las X, de quién sea A, etcétera. Pero en todo caso, esa geometría se conoce en inglés como bicapped hydron. La mejor traducción que se me ha ocurrido es octaedro bitapado. Perdón, en este caso sería capped. Ay. Ya. Capped. Octaedro tapado. O sea, al colocar una de las X sobre una de las caras, es como si lo estuviera tapando. Ajá. Entonces sería un octaedro tapado. Ya no es fácil alcanzar este tipo de geometrías, pero en principio sí las podría tener, por ejemplo, para elementos del grupo 17, ciertos aniones. Por ejemplo, si le pongo aquí al selenio otro átomo de cloro y una carga negativa, entonces tendría una geometría que tendería a ser de un octaedro tapado. Pero ya no es muy común. ¿Por qué? ¿Cuál es el átomo más grande que existe y cuál es el átomo más pequeñito? El átomo más grande. Más pequeño es el hidrógeno, ¿no? El más grande, el ununoctio o gasenón. La verdad es que no. ¿Cómo se incrementa el radio atómico conforme avanza? Perdón, eres Francio el más grande. Francio sería el átomo más grande, así es. Y el elemento 118, o ununoctio, como dijo su compañero, o aganesón, sería de ese periodo, sería el más pequeñito, ¿no? De ese periodo. Si lo comparamos con elementos de periodos anteriores, pues sí sería un átomo muy bien grandotote, ¿no? Pero del séptimo periodo, el más grandote es el francio. Y el más pequeñito, como decía su compañero, es el hidrógeno. Ahora, ¿cómo tiene que ser la especie A y la especie X para que yo tenga altos números de coordinación? Por ejemplo, el AX8, podría existir el AX9, AX, etcétera. Vamos a ver primero cuál sería la idea para hacerlos. Por ejemplo, para hacer el AX8,
¿qué les parece si yo pongo otra X en otra de las tapas del octaedro? ¿Cuál tapa tiene que ser? Si yo la primera opuesta tiene que a ser la la otra, diagonal a la primera X. Exactamente. Como la idea detrás de todo esto es minimizar la repulsión electrónica, entonces tengo que ocupar la tapa diametralmente opuesta a esta que ya había metido. Entonces esta sería la estructura del octaedro bitapado, ¿no? Esto correspondería al modelo AX8. Ahora, AX9, vamos a suponer que tenemos otra X aquí abajo, AX10 sería la tapa opuesta, y así se van construyendo. Pero tengo el problema del tamaño de los átomos que yo tengo experimentalmente. Como les decía, para formar altos números de coordinación, A tendría que ser un átomo muchísimo, muy grande, y X tendría que ser un átomo muy pequeñito. El más pequeñito de todos es el hidrógeno, pero incluso el hidrógeno tiene un efecto repulsivo importante. Entonces, los altos números de coordinación de este estilo ya solo son capaces con elementos como del quinto, sexto, séptimo periodo, y cada vez son más raros, muchísimo, muy raros. Entonces a todos los voy a poner entre comillas. Sí existen incluso especies AX11, AX12. Van a ver, ustedes no llevan cristalografía, ¿verdad? No llevan estructura y propiedades de los materiales. No, ¿verdad? Maldición. Bueno, van a llevar en algún momento una materia que se llama biomateriales, donde van a analizar la estructura cristalina. Ahí van a ver que incluso en la estructura cristalina de elementos o de estructuras cúbicas centradas en las caras, podría existir, entre comillas, la estructura AX12. Es un arreglo medio tramposo. En realidad no corresponde a un compuesto covalente. Es simplemente un arreglo que yo puedo intuir de la estructura cristalina. No es verdadero, ¿va? Pero en ciertos casos sí podría tener altos números de coordinación. Nada más que les digo, ya se vuelven cosas muy raras para la química, ¿va? Para elementos representativos, por ejemplo, no existen. Tienen que ser metales del bloque D, o sea, metales de transición, o bien elementos lantánidos y actínidos. Incluso es más fácil para los elementos del bloque D, debido a un efecto que se llama efecto nefelauxético, que no vamos a ver aquí porque tiene que ver con química inorgánica. Se debe a una expansión de los orbitales D que puede hacer que se incremente el número de coordinación. Pero les digo, son cosas raras de la química. Entonces, para las cosas que estamos acostumbrados a ver en el mundo cotidiano, podríamos pensar que los números de coordinación llegan más o menos hasta el AX6, y el más común de todos, de hecho, es llegan hasta el AX7, y el más común de todos es el AX6. El octaédrico es el más común. ¿Va? ¿Dudas de esto, chicos? Yo tengo una duda, pero no sé esto. ¿Cuáles son los elementos representativos, profe? Los de los bloques S y P. Ok, gracias. Bueno, a ver, vamos a hacer algunos ejemplitos de esto. Ya vimos nosotros que para el carbono, los ángulos de enlace son los del tetraedro regular de 109.5 grados. Díganme ustedes cuál tendría que ser la geometría. Esta es tetraédrica, ¿no? Díganme cuál tendría que ser la geometría del amoníaco, NH3. Bueno, tip. Antes que hacer cualquier otra cosa, tienen que hacer la estructura de Lewis, ¿va? Entonces, pinto los electrones de valencia de cada átomo. Cámara. Formo estos enlaces covalentes, ¿están de acuerdo? Esto ya lo habíamos hecho. ¿Ok? ¿Cuál es la geometría que tiene la molécula de amoníaco? Sería como una Igual pirámide. tetraédrica, ¿no? ¿Tetraédrica? Trigonal. Sí, pues es que los electrones que sobraron del nitrógeno igual influyen en repulsión, ¿no? Exactamente. Ahí está, porque no puede ser trigonal, como dijo su compañera. ¿Cómo se llamaba la teoría? Repulsión electrónica entre pares de la capa de valencia, ¿no? O sea, lo que tengo que ver para determinar el efecto repulsivo son los pares de electrones. De hecho,
esto lo voy a pintar así, este par libre que tengo sobre el nitrógeno, no solo ejerce un efecto repulsivo sobre los hidrógenos, sino que ejerce todavía más efecto repulsivo que si tuviera aquí otro hidrogenito. O sea, si tuviera otro hidrogenito, la geometría sería tetraedro regular. Pero ahí les va una evidencia experimental. Este ángulo de enlace es de solo 107 grados. El ángulo de enlace hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno es de 107 grados en comparación con los 109.5 grados que encuentro para el tetraedro regular. ¿Por qué es menor este ángulo de enlace? Porque el par de electrones tiene un mayor efecto repulsivo, por lo tanto hace que se compriman los otros ángulos de enlace. Ahora, ¿por qué tiene un mayor efecto repulsivo? Porque no se encuentra confinado entre dos núcleos. Fíjense en este hidrógeno de acá. Decíamos que los electrones se encontraban con mayor probabilidad de encontrarse en el eje internuclear, ¿no? Aquí. Están siendo atraídos tanto por el hidrógeno como por el carbono. Las interacciones electrostáticas hacen que la mayor probabilidad sea aquí en el eje internuclear. Pero fíjense en este par de electrones, solo son atraídos por el núcleo del nitrógeno. O sea que tiene asociada una mayor cantidad de incertidumbre. Ajá. A eso se reduce el enunciado. Hay mayor incertidumbre para pares libres que para pares que se encuentren localizados en los enlaces covalentes. Por eso es que el ángulo de enlace se comprime. Ahora, como dice su compañero, esto tendría que representarme entonces una geometría tetraédrica, ¿no? O sea, vamos a pensar que estos tres hidrógenos se encuentren sobre la base del tetraedro y el par de electrones se encuentre arriba, ¿no? Sin embargo, los electrones yo no los puedo ver. Se encuentran prohibidos por el principio justamente de incertidumbre de Heisenberg. Si esto yo lo meto a un difractómetro de rayos X, lo único que voy a ver son las posiciones que tienen los núcleos. O sea, no podría ver este vértice del tetraedro. En realidad, lo único que vería sería algo así como un tetraedro achaparrado sobre uno de los vértices. Y a eso se conoce como geometría piramidal. Cuando decimos que una molécula se encuentra piramidalizada, eso quiere decir que tenemos una desviación sobre la geometría del tetraedro ideal. ¿Y cuál es en realidad la geometría piramidal? O sea, son estos hidrógenos y el otro vértice del tetraedro sería este nitrógenito de acá. O sea, los pares libres de plano no los puedo ver, pero el nitrógeno se encuentra por encima de esta base del tetraedro. Entonces a eso le conozco como geometría piramidal. ¿Va? ¿Cómo será la molécula de agüita de coco? Les voy a ayudar un poquito. Me queda así. Como evidencia experimental, yo les puedo decir que este ángulo de enlace ahora es de 105 grados nada más. Todavía menor que en el caso del amoníaco. ¿Por qué? Porque tenemos dos pares. Ajá. Ahora tengo el efecto repulsivo debido a dos pares de electrones. Eso hace que el ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno-hidrógeno se comprima todavía más. En realidad, esta tendría que ser una molécula octaédrica, pero otra vez, los pares de electrones se encuentran prohibidos por el principio de incertidumbre. Entonces, de la molécula, lo único es esta parte de acá. Diría que es una molécula angular. La molécula de agua tiene una forma angular. ¿Va? A ver, ¿y cómo será el tipo de esta geometría piramidal? Ya no es una AX4. ¿Cómo se llamará? ¿Cuántas X tiene? AX3 menos. Casi le atina. AX3 porque tengo 3 átomos del mismo tipo, pero tengo un par libre, entonces se va a llamar AX3E. ¿Y cómo se llamará el tipo de la molécula del agua? Angular 2E. 2E. AX2. Ajá. 2. Tengo 2 átomos, 2 pares de electrones. A ver, ¿cómo ven esta otra? El anión oxidrilo.
¿Cuál es la estructura de Lewis? Ahí acuérdense de meter un electroncito adicional. Sería esta, ¿no? Ahora tendría el efecto repulsivo de 3 pares libres. ¿Cómo se llamará el tipo de la moleculita? AXE3. AX, muy bien. AXE3. Ahora, en la difracción de rayos X, lo único que vería yo de la molécula es esto. Entonces ya no sería ni lineal, ni piramidal, perdón, no sería ni angular ni piramidal, ahora simplemente sería una molécula lineal. ¿Va que va? Sí. ¿Alguna duda con esto, chicos? Bueno. No, profe. Esto es un modelo totalmente empírico. Simplemente está basado en la intuición de que los electrones son cargas negativas, se repelen, entonces conviene alejarlos los unos de los otros tanto como sea posible. Sin embargo, así con todo y que es un modelo totalmente empírico, me sirve para predecir de forma adecuada muchas de las geometrías que yo me encuentro en la naturaleza. Entonces, nosotros vamos a ver a partir del viernes una teoría que trata de predecir estas moléculas, ahora desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Ya no es un modelo empírico, ya es un modelo que está basado en un formalismo matemático, ¿va? Pero, vamos, para fines prácticos muchas veces es suficiente con saber hacer la estructura de Lewis, todo parte de ahí, y utilizar este modelito, el modelito BSPER, ¿va? Profe, Dígame. aquí tengo una duda en este punto. ¿Qué pasó, Alfonso? La fuerza electromagnética, la interacción electromagnética hace que constantemente se estén repeliendo los electrones y eventualmente los aventaría fuera del átomo. Pero, ¿qué fuerza o qué interacción es la que provoca que los electrones se mantengan en su posición? La del núcleo, ¿no? Del átomo central. No es una pregunta tan fácil de responder. De forma intuitiva, nosotros podríamos pensar que sí, Efraín tiene razón. O sea, la atracción del núcleo de cada átomo hacia los electrones haría que los electrones se encontraran en órbitas permitidas alrededor de la molécula, ¿no? Más difícil de responder todavía es por qué los electrones no decaen hacia el núcleo. Ahora, esto que dices puede constituir, Alfonso, un sistema estacionario. O sea, no quiere decir que los electrones de forma espontánea se tengan que alejar del núcleo, porque como dice tu compañero Efraín, todo el tiempo el núcleo los está atrayendo. Entonces, acuérdate que se encuentran describiendo órbitas que se encuentran permitidas, niveles energéticos que se encuentran permitidos. Yo tengo que aplicar una energía para hacer que el electrón se salga de ahí. Esa energía es lo que yo les había dicho que se llamaba energía de ionización. Si yo le doy un chispazo energético al electrón, entonces sí lo boto hasta el infinito, ya no se encuentra relacionado electrostáticamente al átomo. Pero mientras eso no ocurra, el átomo o la molécula van a ser una entidad estable, van a ser una entidad estacionaria. ¿Va? Ahora, sí es cierto que los electrones todo el tiempo se están moviendo como locos. No se encuentran fijos en estas posiciones, tienen asociada cierta incertidumbre. Después vamos a ver que eso tiene cierta importancia. ¿Se acuerdan de la moleculita de acetona que les pinté hace ratito, no? Que era CO, CH3, CH3. Bueno, el hecho de que los electrones se estén moviendo dentro de la molécula hace que los enlaces sigma, después vemos qué es eso de enlace sigma, giren. Entonces este grupo metilo está girando como loco en torno de este enlace sigma. Y eso se debe justamente al efecto repulsivo que tienen los electrones dentro de los orbitales moleculares. Pero hace falta revisar todavía dos teorías para ver por qué. Entonces aguánteme tantito, Alfonso. ¿Sale? Sale, profe. ¿Alguna otra cosa? Profe, en esa molécula de acetona que dibujó, el oxígeno tiene, bueno, la parte del oxígeno tiene mayor repulsión que las otras. A ver, justamente, si nosotros analizamos esto con la óptica del modelito BSPR,
El oxígeno acá tiene pares libres de electrones, ¿no? Nosotros esperaríamos para este carbono, en principio, una geometría como del tipo trigonal, ¿no? Pero fíjense que el oxígeno es un sustituyente diferente de estos metilos. Por un lado, estos metilos tienen mayor volumen que el oxígeno, pero el oxígeno tiene pares libres. Entonces, ahí tenemos un toma y daca de cuál es el efecto más importante, si todo el espacio que están ocupando estos hidrogenitos de acá o el espacio que ocupan estos pares libres. Depende de quién gane, va a ser el efecto que yo tenga sobre estos ángulos de enlace. Pero de lo que sí puedo estar casi seguro es que no va a ser un triángulo equilátero, ¿va? Ok, gracias. Bueno. ¿Y cuál sería la geometría en torno de este carbono? Serían como dos tetraedros, ¿no? Unidos a un triángulo oblicuo. Es un solo tetraedro. O sea, la pregunta es, localmente, en torno de este carbono, ¿cuál es la geometría? Es simplemente un tetraedro. O sea, la base del tetraedro son estos tres hidrogenitos y otro de los vértices del tetraedro es toda esta cosa grandota, ¿no? Pero localmente, la geometría para ese carbono es tetraédrica. Lo mismo sería para este carbono, ¿no? Para este otro carbono cambia, para el carbono del centro. La geometría en torno de él sería trigonal, nada más que no es un triángulo equilátero. En torno de este oxígeno, ¿qué geometría tendríamos? Tendríamos también una geometría trigonal, pero dos de los vértices serían pares libres de electrones, ¿no? Y así, o sea, localmente yo puedo ir analizando la geometría de cada átomo. Ya sería absurdo tratar de analizar la geometría para toda la molécula, ¿no? Pueden haber moléculas muy complejas que ya no me van a dar una geometría regular ni nada por el estilo. Entonces, lo que es útil es analizar la geometría desde el punto de vista local. ¿Va? Vale, profe. Bueno, pues larguémonos de aquí, chicos. Una maruchan. ¿Va? Va, está bien. Sí, profe, Sale, gracias. profe. Gracias.